Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 27 dice la Escritura: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es Mateo 16. Eso es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27 y 28. Dice, 27 voy a repetir, dice: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El 29 le dice: Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El 30 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el 31 dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué hago esta relación? Porque en el monte dice que algunos dudaban, ¿verdad? Y Santiago dudaba del Señor. Por eso Jesucristo le dice: ven, mete tu mano aquí al costado, mete tu mano a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, cuando Tomás dice en el 28, Señor mío y Dios mío, ¿qué pasa con Tomás en ese momento? ¿Qué pasa con Tomás? Abrió sus ojos espirituales. Con Tomás abre los ojos espirituales, pero ¿qué pasa con esa Tomás? Dice: Señor mío, Dios mío. Confesión. Creyó en él. ¿Qué realiza Tomás? Realiza aceptación. el Evangelio. Tomás se da cuenta del Evangelio, realiza qué cosa, el Evangelio. En otras palabras, finalmente Tomás entendió que él era el Cristo, que él era el Cristo. Tomás entiende el Evangelio, y es lo que el Señor nos llama hoy a eso, a que nosotros no solamente seamos oyentes, o que escuchemos solamente un mensaje de parte de un pastor, en este caso mi persona, o si mañana viene otro pastor. Escuchar mensajes, no solamente el Señor quiere que escuchemos los mensajes, sino lo que el Señor nos llama a hacer es ser creyente. Y el creyente es el que entiende el Evangelio, el que puede decir: Señor mío, Dios mío, como Tomás. Entender el Evangelio. Una cosa es venir a escuchar el mensaje por querer escucharlo, y otra cosa es venir a escuchar el mensaje entendiendo el valor de Cristo, del Evangelio. Entonces, la palabra es clara en Juan 20:31, que nos dice que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él
En Jesucristo no hay nada de idolatría, no hay nada de santo, no hay nada de esas cosas, sino creyendo en Jesucristo podamos tener vida En su nombre. en su nombre. O sea, la vida del hombre espiritualmente está centrada solamente en quién, en Jesucristo. Por eso voy a pedirle que en este tiempo se centre en esta parte ahora, en esta parte, en Jesucristo. Si ha habido incredulidad hasta este momento en nuestra vida en algunos aspectos, si hay incredulidad en algunos aspectos, es tiempo de entender que Dios nos ha llamado ¿para qué? Para ir y hacer discípulos a través de su palabra o bautizarlos en su nombre y entender el Evangelio como cuando Tomás lo entendió. Esa confesión del Señor mío, Dios mío, Tomás entiende el Evangelio. Hoy lo que el Señor desea es que nosotros podamos entender el Evangelio y saborear ese sabor exquisito del Evangelio de Jesucristo. Saber que solo Jesucristo es el camino, que solo Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas, que solo Jesucristo es el Salvador, que solo Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Entonces, tomando eso, vemos la necesidad de realmente dar a conocer solo a Jesús como el Cristo. Y nuestra vida tiene que mostrar eso. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No? Hay una bendición. Los que no ven pero creen, hay una bendición. Entonces, nuestra confesión diaria, todos los días, nuestra confesión diaria tiene que ser: Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres verdadero sacerdote, porque me sacaste del pecado, de la separación, del verdadero profeta, porque me sacaste de la separación, y verdadero rey, porque venciste por completo a Satanás. Esa tiene que ser mi confesión diaria. Cuando empiecen a orar, presentarse delante de la presencia de Dios, empiecen con esta confesión: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y cuando cierren la confesión, su oración, cierren con esta misma confesión. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando empiezo a orar, sea mentalmente o con voz alta, siempre empiezo: Señor, gracias por enviar a Jesús, el Cristo. Jesús el Cristo, quien es el camino para llegar a Dios. Juan 14:6. Jesús el Cristo, que ha roto todas las maldiciones de mi vida, de mi familia, mi línea familiar. Romanos 8:2. Jesús el Cristo, porque a través de Jesucristo todo el poder de Satanás ha sido destruido en mi vida, en mi familia y en mi línea familiar. Primera de Juan 3:8. Y empiezo a hablar con Dios, empiezo a meditar en la palabra, y luego que termino, puede ser 3 minutos, 5 minutos, luego que termino cierro también en el nombre de Jesucristo, oro, te doy gracias por Jesús el Cristo, verdadero sacerdote, verdadero profeta, verdadero rey. Porque solo Él es la solución a todos mis problemas, porque solamente Él es el Salvador. Entonces, ahí nos vamos a sujetar al pacto y el Espíritu Santo de Dios empieza a guiar nuestra vida. Mi hijo, que tiene 4 años, él ora con su versículo preferido, es Mateo 16:16. Él ora solamente, dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dice en inglés a veces: Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Amén, ya. Y hace su oración, es su confesión. Que eso la mamá le enseña con la abuelita, ¿no? Entonces, si hay un versículo de la Biblia que a ustedes les llame, ¿no? Que sientan que es un versículo que les da fuerza, que les gusta meditar en eso, que les gusta pensar en eso, tómenlo como parte también de una oración. Tómenlo. A mí me gusta mucho Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. ¿No? Cuando dice la Escritura que Nehemías se entera, ¿no? Y ve que han sido destruidos los muros y que el remanente ha quedado destruido y desolado. Entonces Nehemías ora al Señor y le dice: Señor, te
primero le pide perdón a Dios, al Señor, a Jehová, por haberse apartado, ¿no? Se apartaron del pacto. Y luego le pide que recuerde, ¿no? Y que Él va a tomar el pacto otra vez, para que ese remanente que ha quedado pueda volver a brillar otra vez. Y le pide que recuerde la promesa. Y Nehemías luego él, lo que se ve después es que el Señor le da la fuerza, le da la bendición, y sale y puede restaurar los muros, y se puede restaurar nuevamente el pacto dentro del pueblo de Israel. Entonces, si hay algo en la Biblia que a ustedes realmente les llame, tómenlo como una arma espiritual dentro de la palabra de Dios. Pero siempre recordando que Jesús es Cristo, es la respuesta, es el Señor, el Salvador. Y van a ver lo que viene adelante, van a ver lo que el Señor va preparando adelante. Entonces, Tomás entendió eso y los discípulos entendieron su llamado, entendieron la comisión que el Señor les daba, entendieron que había que ir, que había que salir, que había que hacer discípulos, que había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había que enseñar que guarden todas las cosas que había mandado, porque hay una promesa. Esa promesa es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, aparece en Isaías 7:14, la bendición de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entonces está ya no estamos en este lado, estamos aquí ahora, estamos aquí. O sea, estamos mirando un campo distinto, una vida distinta. Ahí empieza la nueva criatura que nos habla Corintios. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si acá hubo dolor, aquí ¿qué hay? Hay vida. Si acá estuvo muerto, acá hay vida. Si acá hubo dolor, aquí ¿qué hay? Hay gozo. Hay gozo. Si aquí hubo tristeza, aquí ¿qué hay? Felicidad. Hay felicidad. ¿Por qué? Porque a través de Cristo salimos. Entonces estamos aquí. Entonces hay todo un mundo espiritual por descubrir. Y cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo va a empezar a transformar nuestra vida. Porque tiene que haber una evidencia también en nuestra vida, una transformación espiritual en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pablo es un ejemplo, por ejemplo. Pablo era completamente una persona que asesinaba a los cristianos. Los buscaba y los tenía y fue y agarró a Esteban y estaba ahí un joven llamado Saulo. Pero después cuando él tiene el encuentro con el Señor, camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, queda ciego, va a una casa, el Señor envía a Ananías para que pueda proclamar ¿qué cosa? El Evangelio. Y después Pablo se entrena con los discípulos hasta que es llevado por el Espíritu. Dice que le dan la bendición por el Espíritu y Pablo sale al campo. Ya no es Saulo, es Pablo ahora. Y va con denuedo a hablar sobre el Evangelio de Jesucristo. Empieza a hablar de quién? De solo Jesucristo. Y Pablo va a salir y va a enfrentar el campo espiritualmente. Él va a entender, va a leer el campo, va a leer el fluir del campo espiritualmente. Va a encontrar las necesidades de la gente no creyente para dar la respuesta a cuál es Cristo Jesús. Y Pablo entra con Bernabé y después se encuentra con Timoteo. Entonces entra y vamos a Hechos 13, por favor. Vamos a Hechos 13. Vamos a ver con lo que Pablo se encuentra en el campo y de qué forma él da respuesta a ese problema o esa situación que en la Biblia que vemos en Hechos 13 lo vemos también hoy en día en nuestra realidad. En Hechos capítulo 13, dice en el versículo número 7, o vamos a empezar desde el 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe a quién, al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Él inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de quién, del Señor. Entonces aquí vemos que Pablo proclama a quién, Cristo. proclama a Cristo. Y hay un encuentro con el mundo espiritual de Hechos 13 en esa época, ¿no? Que en nuestra actualidad podemos llamar eso como el chamanismo. El chamanismo. Los chamanes que están al lado de las autoridades políticas de esta época. Entonces vemos que Pablo, lleno del Espíritu de Dios, va a entrar al campo y va a ver la realidad espiritual. Va a ver la realidad espiritual. Por ejemplo, en Nueva York yo estaba caminando por un lugar que se llama Hempstead, y de pronto caminando vi un lugar que decía: aquí se hacen cultos y veneración y amarre. ¿Saben lo que es un amarre, verdad? Sí. A la Santa Muerte. ¿Saben lo que es la Santa Muerte? ¿Han escuchado hablar de la Santa Muerte? Sí, es una calavera. Es una calavera, sí, es una calavera que, como lo visten como de una virgen, acá tiene la hoz y acá tiene el mundo, el mundo tiene así, y está tapado así. Y es un lugar donde hay chamanes que hacen rituales, o sea, y un poco leyendo sobre eso, es que eso es como el santo, la protección de los que están en narcotráfico, prostitución, ¿no? O gente que tiene problemas con las drogas, van a esos lugares. Entonces dice, y también los amarres, ¿no? Que no sé si ustedes han oído que les piden a la chica o al chico llevar una prenda de la chica que les gusta, o del esposo o de la esposa, y los llevan a esos lugares para que hagan un ritual y supuestamente ya la persona queda atada a esa persona espiritualmente, ya no se puede ir de su casa, queda ahí, lo atan, o sea, están ahí. O hay alguien que no le gusta, hay alguien que le gusta, perdón, pero no es correspondido, agarra una prenda y le lleva, y a través de esos rituales, de esa magia, de ese chamanismo que hay, va a hacer que esa persona se enamore de la persona que no le gusta. Entonces estamos hablando de un poder espiritual realmente, y un poder espiritual que es real. ¿Por qué? Porque existe un ser espiritual que ya lo hemos visto, que se llama Satanás o Diablo. Entonces, y este mago falso, dice falso profeta, además judío, ¿qué quiere decir? Que conocía la palabra, Sí. ¿verdad? Tenía conocimiento de la palabra. Tenía al procónsul apartado de la fe. Y cuando se encuentra con Saulo, quien es Pablo en ese momento, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lleno del Espíritu Santo? Porque es Dios quien hace la obra a través de Pablo. Es el Espíritu de Dios quien hace la obra a través de Pablo. Puede darle la respuesta al procónsul. La respuesta, ¿qué cosa es? Cristo. Entonces vemos que ese problema de chamanismo de Hechos 13, que aparece en la Biblia hace mucho tiempo, está hoy presente también en esta área. Hay en esta área campos de chamanismo. Debe haber. Entonces su misión es, cuando ustedes están trabajando o se están movilizando o van de un lugar a otro, no solamente están yendo a su destino, sino que están haciendo, están estudiando el campo, están pasando si pasan por un lugar y ven que hay ahí, en esta región, por ejemplo, la avenida 40 con la avenida 12 con la avenida 13, en este bloque
hay un lugar de culto de la Santa Muerte. Y tener eso en el mapa, ubicar, hacer un estudio de campo, ¿se dan cuenta? Entonces ya más o menos así, ya van orientándose en qué lugares la gente está, hay un poder de oscuridad en ciertos lugares. Van ubicando eso. O en este punto hay una iglesia tal, o acá hay un centro tal, ¿no? Entonces van mirando. O en esta zona se concentran todos los bares de la ciudad, ¿no? O en esta zona está la constitución de la ciudad, en esta zona están todo lo que es la parte de las fiestas nocturnas. Entonces van ubicando, ¿por qué? Porque ya empezamos a trabajar espiritualmente. Entonces Pablo se da cuenta en el campo de la realidad espiritual y él entra con el Evangelio y con el Espíritu Santo. Otra realidad espiritual que Pablo puede ver, que es un problema de esta época también, vamos a Hechos 16, por favor. En Hechos 16 dice la Escritura, en el versículo 6 dice, en el versículo 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, acá hay algo tremendo. Pablo y Silas no estaban hablando con Lidia. Pablo y Silas estaban hablando a otras señoras del Evangelio de Cristo. Y Lidia, que era la vendedora, estaba acá al costado, escuchaba lo que pasaba, lo que estaban hablando. Y dice que el Señor prepara el corazón de Lidia, ¿para qué? Para conocer más del Evangelio. Entonces, en el campo pasan esas cosas. A veces nosotros vamos a evangelizar a una persona específica o que tenemos encuentro y esa persona está con un amigo. Y le hablamos a esta persona y el que acepta es el amigo, ¿verdad? O a veces pasa que acepta a la persona, pero esa persona se transforma en una puerta para lo que hay más atrás de las conexiones que esa persona tiene. A mí me ha pasado mucho eso en Corea, cuando visitaba las universidades. A veces yo llegaba a un lugar y hablaba con un estudiante, y ese estudiante no quería saber del Evangelio, no quería escuchar de la palabra de Dios, pero me hacía amigo de esa persona y compartía. Y me daba cuenta que esa persona era la puerta para llegar a otros estudiantes. Una vez me encontré con un grupo de chicos de Colombia, en un matrimonio, no ni siquiera en la universidad, sino en el matrimonio de un amigo. Yo tengo un amigo que es pastor en esa época también, el asistente de pastor. Él es de Kenia y él entró a una universidad porque habían estudiantes de Kenia y conoció a estos jóvenes de Colombia. Y de pronto, este amigo mío se iba a casar y llamó, los invitó a ellos, a estos chicos de Colombia, los invitó a su boda. Entonces, cuando los invita a su boda, yo llego y me presenta y me dice, oh, él es Juan de Perú, y comenzamos a hablar en español con los chicos de Colombia. Y les pregunto dónde estaban estudiando, en tal universidad, me dice. Y después yo los visité una vez, ¿no? Y el Señor preparó el corazón de ellos para empezar un estudio bíblico con ellos, un aposento alto. Y ellos eran chicos creyentes, ¿no? Pero que tenían el Evangelio un poco fuera de enfoque en su vida de fe. Y después con el tiempo ya el Señor nos permitió enfocar el Evangelio a través de Cristo, ¿no? Dar fuerza espiritual, saber por qué es Cristo, saber que es un hijo de Dios. Pero en el grupo había un chico, también del mismo de Colombia, que aún era no creyente y le gustaba fumar sus cigarritos, ¿no? Y cuando nosotros teníamos las reuniones a veces, él venía
Y llegaba a la puerta, terminaba su cigarro en la puerta y luego se sentaba con nosotros. Y yo no decía nada, yo estaba, bien, bienvenido. Entonces ellos, como vivían juntos en la residencia, eran 3, 2 de ellos venían a las reuniones ya que teníamos, y este chico no creyente estaba todavía en su proceso, pero los 3 tenían los mismos problemas dentro de la residencia, por la cultura, la comida, ¿no? El estrés, los estudios, pero 2 de ellos estaban como contentos, ¿no? Porque estábamos mirando la palabra, estábamos orando, tenían fuerza espiritual. Y un día él les dice, oye, ¿por qué ustedes están tan contentos si tenemos los mismos problemas los 3? Y él le dice, no, es que lo que estamos hablando con el pastor Juan, el Evangelio nos está ayudando. Y eso hizo que en la semana él venga a la reunión. Y al venir a la reunión le presentamos el Evangelio de Cristo y él aceptó al Señor. Su corazón estuvo preparado para aceptar al Señor. Pero lo grandioso de esto es que no solamente aceptó al Señor, sino que tenía fuerza espiritual y se convirtió como en el líder de ellos. ¿No? Y él comenzaba a mover, ¿no? Entonces él me decía, pastor, ¿vas a venir otra semana? Sí, ya, yo voy a comunicar a todos. Entonces comenzó una relación también conmigo, ¿no? Entonces yo veía que entonces él, ¿no? Parecía el que estaba más mal, pero cuando Cristo entra a su vida, es que el Señor va transformando su vida en el Espíritu. Y ahora, él está en Colombia ahora, todos están en Colombia, tengo comunicación con ellos. Uno de ellos se va a casar ahora en septiembre. Me ha invitado para su boda. Voy a ir a su boda después de la conferencia de Panamá. Y el otro amigo que también está ahí, él llegó a Colombia y también se conectó a una iglesia allá y empezó a vivir su vida de fe. Entonces, en el evangelismo, las cosas están preparadas por Dios. A veces no es la persona que uno quiere, es la persona que Dios prepara y que Dios desea. Y le pasó a Lidia. Lidia estaba solamente escuchando. Y de pronto dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos, dice la Escritura. Entonces, no solamente es la importancia de ver el campo como un discípulo, sino también la importancia de tu hogar como un aposento alto. Tu hogar es un aposento alto. En tu hogar puede haber una reunión a la semana para hacer aposento alto. ¿Por qué? Porque hay ahí una bendición. Hacer el culto en la casa es una bendición. Entonces ahí con el pastor empiezan a coordinar el horario, el tiempo. Como Lidia entendió eso y aconteció, dice el 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, en Hechos 16 aparece otra cosa que vemos hoy en día en nuestra realidad. ¿Qué cosa es? Los adivinos, los que leen las cartas, los que te dicen tu futuro, ¿verdad? Los que hablan de baños de florecimiento, el poder de la adivinación. Pero acá lo curioso es que dice la cual daba gran ganancia a sus amos. Las personas que hacen adivinación, ¿ustedes tienen idea de cuánto cobran por hacer un baño de florecimiento, por leer las cartas? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Qué porcento? ¿Porcento qué? Lo ¿Qué que es dijo. El aposento alto es el lugar de la reunión para hacer el culto a Dios. El aposento alto es como, si lo vamos a traducir más ligero, es el lugar donde se da culto a Dios, donde se estudia la palabra de Dios. Ese es un aposento alto. Antes se utilizaba la palabra aposento como para decir, como este es un cuarto, Un cuarto, un aposento, una casa. una casa. Sí. Sí.
se utiliza esa o palabra. el aposento, ¿no? El cuarto. Entonces ahora podemos decir ese lugar para hacer el estudio bíblico. Entonces, volviendo a este punto, Hechos 16, no sé si acá ustedes han tenido experiencia de adivinación. Sí. Como depende, Si han ido a la adivinación, han ido Hasta- a una... Entonces, hasta $3,000. sí, las que están en este mundo de la adivinación mueven cantidades de dineros increíbles. Porque la élite de nuestra sociedad busca aquí saber su futuro Sí. o quebrantar muchas cosas. Y Pablo pudo ver eso en donde, en el campo, en el campo. Dice la Escritura que está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo nuevamente, teniendo claro qué cosa, la respuesta, la cual es Cristo. Y los amos de la chica, dice, que había salido, pero viendo que sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces empieza toda una cuestión política ahí. Pero Pablo siempre estuvo en donde, centrado en que Cristo, en el Evangelio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a encontrar gente que está yendo al chamán, gente que está yendo a la adivinación. Están ganando sumas extremadamente tanto valor para saber su futuro, para que les vaya bien en la vida, y están perdiendo la mayor bendición. Porque esto al final les va a traer una consecuencia terrible. Porque atrás de esto está un ser espiritual invisible, que está al acecho esperando nada más. Entonces Pablo comienza a ver todo, comienza a ver la realidad afuera en el campo, y empieza a enfrentar el campo desde lo espiritual, con la respuesta a la cual es Cristo Jesús. Entonces estos temas, si nosotros vemos, sobre todo vemos Latinoamérica, Centroamérica, está, y aquí en Estados Unidos también hay, pero está muy escondido. Y ahora tienen trailitas. Ahora están en los centros comerciales, en Ya Están están entrando, los shopping centers, ahí en los están entrando. O si no vas en el camino, encuentras su carro ahí Entonces frente eso, al camino para que lo veas. entonces, ¿eso qué nos dice? Si hacemos una lectura espiritual, ¿qué nos dice? Que las personas, la sociedad, está buscando ¿qué cosa? Una respuesta espiritual a su vida espiritual. La gente está buscando respuesta. El Sí. presidente de Honduras, el que se volvió a reelegir, salió por las noticias que unas semanas antes de que él fuera a las votaciones, él visitó una bruja y le pagó varios millones de lempiras para que le ayudara a ganar las elecciones y le dijera quién iba a ganar. Entonces, ¿ves que es una realidad espiritual? Está eso en el campo. el presidente de Corea también. Sí, también. Sí. Vemos entonces que la palabra de Dios se cumple. Por eso el Señor dice: id y haced discípulos. En Mateo 28, 16 al 20 está un mandato celestial. Porque hay que ir y dar respuesta a las personas. Hay que ir y dar respuesta. Porque la gente está buscando respuesta a su vida. Nadie quiere quedarse en el vacío, en la ansiedad, en la frustración, en la soledad, en la depresión, en el afán, en el cansancio, en el temor, en el suicidio, en los abusos que hay. Nadie quiere quedarse ahí. Entonces empiezan a buscar en el chamanismo, en la adivinación. Quieren salir del pecado, quieren salir de la separación, quieren salir del poder de Satanás, y están buscando desesperadamente. Y como estas son las respuestas que da el mismo mundo oscuro, quiere dar respuestas a través de esto, se quedan ahí nomás porque hay una realidad. La iglesia ha perdido el Evangelio. Y lo que Dios nos está llamando es ¿qué cosa? Es restaurar el Evangelio de Cristo. Porque en Cristo está toda la esperanza, todo el amor, toda la fe, toda la autoridad espiritual, están todas las bendiciones, y porque Jesucristo es la solución a todos los problemas.
Entonces eso es lo que tenemos que ver en nuestro alrededor aquí, en esta región. Yo lo estoy haciendo ahí en Nueva York, donde estoy ahora. Y hay cosas que son tremendas. Se ven cosas, pero hay lugares, hermanos, en Nueva York que tú caminas y parece como que te has trasladado a una máquina del tiempo. Yo a veces camino por un lugar en Nueva York y parece que estoy caminando en una calle de mi país. O sea, como que me traslado así en el tiempo, así. Como una película, ¿no? Que estás caminando, entras por un lugar y de pronto ves todo así como Latinoamérica, así. El comercio acá afuera, así, allí los amarres aquí, la Santa Muerte allá, allí un santo así, y después sales de esa al otro lado y estás en Estados Unidos otra vez, grandes edificios, así. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos el mismo idioma castellano, pero dentro de nuestro lado hispano hay mucha multicultura, porque hay diferentes países. Entonces, este problema, las personas están entrando aquí para ver una respuesta a su vida espiritual. Y la respuesta real en el espíritu es Jesucristo. Verdadero profeta, sacerdote y rey. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que se acepta confesando con la boca, creyendo en el corazón. Entonces, hay otra cosa que Pablo también mira en el campo, que es también una realidad en nuestra sociedad muy fuerte, muy fuerte, que es en Hechos 19. Vamos a Hechos 19. Dice que a partir del versículo 16 dice, o el 17, ¿no? Dice, bueno, acá es un poco largo esto, pero lo voy a leer porque es la palabra de Dios. Dice, a partir del versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces acá aparece algo muy importante, porque tiene relación con este tiempo también. Dice, en el 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata gentilecios de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis
y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. ¿Qué es lo que aparece en este punto, en Hechos 19? Es algo que nosotros tenemos que mirar también en este tiempo, porque habla de la gran diosa Diana, que ha sido en ese tiempo Diana de los Efesios, ¿verdad? Está hablando de qué cosa? De la religión, lo cual implantó en esa época, en esa región, ¿qué cosa? La idolatría. Entonces vemos que Pablo puede ver el campo correctamente, lo ve correctamente, ve el chamanismo, ve la adivinación, ve la idolatría, ve los 6 estados del no creyente, el hombre separado de Dios, el problema de la idolatría, el problema que físicamente el hombre no puede superar, los problemas que el hombre mentalmente no puede superar, ve que el hombre va a morir, va a ser polvo, sin conocer a Cristo no hay camino de salvación, y que no solamente esos problemas quedan en las personas que mueren, sino que van a pasar a la siguiente generación, a su siguiente generación. Entonces Pablo comienza a predicar el Evangelio de solo Jesucristo, de solo Jesucristo. Entonces el Señor nos llama hoy como esos discípulos, para ir y hacer discípulos de quién? El Evangelio de Cristo. Proclamar a quién? La respuesta, que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Que Jesucristo nos saca de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Que Jesucristo apareció para deshacer las obras de quién? Del diablo. 1 de Juan 3:8. Entonces tenemos que ver el campo. Tenemos que ver. Los que manejan bastante tienen mayor facilidad, porque pueden ver en diferentes zonas. Entonces hay que empezar a hacer un estudio de campo aquí en la región. Hay que ver, lo voy a poner por acá, hay que ver qué tipo de universidades hay, universidades o los colleges. Hay que ver eso, hay que ver cuál es el trasfondo espiritual de las personas que viven aquí en el campo hispanohablante, el trasfondo espiritual. Hay que ver qué tipo de iglesia cristiana ha tenido más entrada, o qué tipo de doctrina hay en las iglesias. Eso con mucho cuidado, por favor, con el pastor Rudy, ¿sí? Eso hay que verlo siempre conversarlo con el pastor. Entonces hay que ver en qué áreas se concentran las personas de habla hispana, qué áreas son organizaciones de habla hispana. Hay que ver todo eso. Hay que hacer un estudio de campo. Hay que hacerlo. Entonces, eso con el pastor ya lo voy a ir coordinando. ¿Por qué? Porque es importante ver esto, porque hay que conocer el terreno en que nos vamos a mover. Entonces, cuando una vez que tenemos ya específico, por ejemplo, podemos ver acá si hay college, universidades, cuáles son los college o universidades donde van estudiantes hispanohablantes. Y visitar esas universidades una vez a la semana. Pero hay que ver la información primero. Hay que ver la información. Hay que hacer ese estudio de campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, el chamanismo, la adivinación y la religión va a seguir hundiendo al ser humano en un campo de desastre. Y lo que el Señor nos ha llamado a hacer es llevar ¿qué cosa? La luz de Cristo.
resplandecer la luz del Evangelio. Entonces vamos a hacer ese estudio, como en su trabajo, cuántas personas hay, ¿no? También vamos a orar por el campo no creyente, por el campo no creyente. Si vienen creyentes, amén, está bien, pero nuestro gol, el deseo de Dios es ¿qué cosa? Salvar las almas. Es el campo no creyente. Es el campo no creyente. Entonces vamos a entrar a hacer esto. Individualmente uno puede ir haciéndolo y lo va conversando con el pastor. Pastor, mira, he visto en la región donde yo vivo hay esto. En estas áreas hay personas hispanas. En este centro comercial se reúne la mayoría de hispanos. Hay tantos restaurantes hispanos en esta área. Pero porque todo eso son santos, son como las señales que están en el campo. Esto es como hacer una estrategia de guerra, ¿no? Vas a conocer el campo. Y lo es espiritualmente. Espiritualmente lo tenemos. Entonces es como ir creando la estrategia. Vamos a hacer el estudio. En Corea yo hice eso para entrar a las universidades. Y un encuentro con alguien te lleva a otras puertas. Yo entré a una universidad porque me enteré que había chicos de habla hispana ahí. Y después con ellos me fui enterando que en otras universidades también había chicos de habla hispana. Y así. Y iba a los chicos de habla hispana. Y cuando tenía oportunidad de hablar con él en inglés también lo hacía. Pero mi objetivo era llegar a los chicos de habla hispana. Y ahora estoy muy contento y muy agradecido a Dios porque los chicos con los que pude compartir en su momento el Evangelio cuando estaban recién empezando su carrera, hoy se están graduando en Corea. Se están graduando. Hace 2 días se graduó uno de ellos, la vez pasada también se graduó una chica. Y eso a mí me da mucha alegría. Porque nosotros, mi esposa y yo sabemos del principio que no fue fácil para ellos, pero el Evangelio de Cristo hizo posible. Entonces, hay que ver el campo, hay que estudiarlo, hay que mirar esas condiciones, en dónde se concentran, qué centros comerciales, qué universidades tienen estudiantes hispanos, para empezar a hacer campamento de evangelismo, para empezar a ir al campo y dar el Evangelio. Y el Señor tiene preparado ahí los lugares. ¿En qué restaurantes hay? ¿En qué zona hay más restaurantes hispanos? Vamos a hacer un estudio del campo. El trasfondo espiritual del campo. Hay mucho chamanismo, mucha adivinación, hay religiosidad. O la iglesia, el cristiano está adoctrinado en algo que no es solo el Evangelio, sino en otras cosas. Entonces, para tener una idea general. Y con eso empezar a orar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Entonces ahí vamos a cumplir la gran comisión de Mateo 28:20. Entonces, para terminar, ustedes se pueden olvidar de todo esto. Se pueden olvidar de todo esto. Pero esto sí no se olviden, por favor. Jesús es el Cristo. De eso no se olviden. Esa confesión diaria. Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote, que es la respuesta espiritual al problema espiritual. De este núcleo parte todo. Sin esto no hay nada. Con esto tenemos todo. Amén. Padre Dios,